Educación continua digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 30 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema Materiales y técnicas de impresión con Eder Baruch Ramírez Torres. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen como en cada emisión. Estamos totalmente en vivo y esperando sus comentarios. Recuerden que ya están abiertas las líneas de comunicación a través del chat de Facebook, en donde es muy importante para nosotros saber desde dónde nos acompañan. Cuéntenos qué otros temas les gustaría que tratáramos, a quién les gustaría que invitáramos. Y sobre todo hoy, de acuerdo al tema que vamos a tratar el día de hoy, cuéntenos su experiencia con los materiales de impresión, cuál es el que usan, alguna técnica especial que usen, o también vayan preparando todas las preguntas que le quieran hacer a nuestro gran invitado. Y pues bueno, ya entrando en materia, el invitado del día de hoy es promotor de la marca Shermac, especializado en el área de laboratorio dental, desde octubre del 2014, y tiene muchos cursos, el cual ha estudiado en la Escuela de Prótesis Dental de Nativitas, tiene cursos de modelos celulares, de prótesis parcial removible, cursos de modelos de trabajo y cursos de actualización anual en Italia y en Polonia por la marca Shermac. Además, es instructor certificado para capital humano con la norma ECO 217. Con ustedes es Eder Baruch Ramírez. Gracias, Bienvenido, buenos días. Eder. Es un gusto tenerte con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Le agradezco la presentación, doctora Mercado. Y bueno, buenos días a todos los que nos estén viendo por allá. Pues agradeciéndole nuevamente la invitación, agradeciendo el tiempo que me brindan para poder platicar con ustedes. Y bueno, pues como bien lo comenta, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los materiales de impresión, las técnicas básicas de impresión. Y el objetivo del día de hoy es que podamos, digamos, seleccionar y diferenciar qué tipo de material es el mejor para la práctica de cada uno de ustedes. A final de cuentas hay unas opciones increíbles en el mercado. Yo creo que todos los materiales son buenos, sin embargo hay que ser selectivos dependiendo, claro, del diagnóstico que tengan ustedes para este paciente y pues de algunas otras cosas que vamos a ver. Entonces el objetivo del día de hoy pues es más bien conocer y responder una pregunta que a mí me gusta mucho hacer cuando damos este tipo de charlas en auditorio. Siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el mejor material de impresión? Y esa respuesta creo, y también, bueno, la otra pregunta que sería, ¿cuál es la mejor técnica de impresión? Creo que al final ustedes mismos van a responder esa pregunta, ¿no? Esa es la idea de la charla de hoy. Estos son los temas que vamos a tratar. Diferentes tipos de materiales, qué características tienen, un par de técnicas de impresión que son las más populares y algo muy importante que, claro, pues siempre debe de estar presente y más en estos días, pues la desinfección de las impresiones, ¿no? También seleccionar un buen desinfectante. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, Eri. Aparte, al final va a haber un regalo sorpresa, entonces estén atentos para ver quién se lo gana. Sí. Entonces, bueno, adelante, empezamos con la presentación. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar acá y les comparto aquí la información. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, como les decía, con la pregunta básica, ¿cuál es el mejor material de impresión? Pues a final de cuentas, yo creo que todos los materiales que se encuentran en el mercado son buenos, tienen ciertas características. Es importante conocerlas para poder entonces seleccionar el material más adecuado, como les decía, primero para el diagnóstico que ustedes hacen y en segundo, pues claro, para saber cuál es el que mejor se adecua a mi práctica. Bien, sabemos entonces que pues la odontología digital está creciendo de manera exponencial. Sin embargo, pues bueno, ahorita que estamos retrasados un poquito con las presentaciones en la MIC, por ejemplo, esperamos que en noviembre se pueda llevar a cabo, pero vamos a ver las novedades. Por ahí van a llegar unos escáneres
que ya son un poquito más accesibles, por ahí de unos $15,000 más o menos, que ya cumplen con más características interesantes para la toma de impresión digital. Sin embargo, sabemos que pues a final de cuentas es una inversión grande y que en algunos casos todavía no pueden resolver problemas de impresión como por ejemplo para edéntulos totales o una rehabilitación completa. Entonces, seguimos haciendo impresiones análogas. Bien, entonces, ¿para qué se hacen impresiones? Pues para recrear entonces un paciente, es decir, una impresión para prótesis fija y un modelo de prótesis fija son la representación volumétrica de un paciente. Después, cuando hablamos de implantes, son representaciones tridimensionales. Pero claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prótesis fija, imagínense que una impresión de este tipo pues genera un modelo pues también con ciertas deficiencias y tenemos problemas, ¿no? Acá, por ejemplo, supongamos que se va a hacer este puente, ¿no? Esta prótesis metalocerámica. Tal vez, bueno, tenemos otras opciones, ¿no? Como siliconio y demás, pero supongamos que el presupuesto y el diagnóstico nos da para una metal cerámica. Cuando hablamos, por ejemplo, de niveles de sellado de una aleación base, pues estamos hablando de sellados entre 24 y 26 micras y todo marchase perfecto. Hay nuevas generaciones de aleaciones base, ¿no? Por ejemplo, de la casa Bego por ahí que nos dice que ya la de ellos puede sellar por ahí de 17 micras, pero vayámonos a un promedio que nos subimos a 24 o 26 micras. Imagínense entonces, claro, con esta deficiencia de volumen, de representación volumétrica, pues tenemos entonces ya no un sellado de 24 a 26, a lo mejor nos vamos a 40, a 50 micras, y esto pues obviamente acarrea problemas más serios, ¿no? Para el paciente y también para ustedes como odontólogos, porque claro, se meten en problemas que no debería de ser, ¿no? Que hay que quitar ese puente después por la microfiltración que pudiese haber y problemas mucho más serios. Entonces, yo en la semana pasada veía por ahí en el Instagram, aprovechando estos tiempos que estamos en casa, pues el Instagram del doctor Milko Villarroel, que pues es un ponente también que da conferencias para CERMAC, un gran doctor, y él hablaba de 4 pilares para la rehabilitación. Básicamente, pues obviamente es la selección del material que va a ser utilizado para esta rehabilitación. Segundo, va a ser también la toma de impresión. Tercero, va a ser la provisionalización y el cuarto, la cementación. Entonces, claro, dentro de una rehabilitación, la impresión es muy importante porque es el flujo de información de la clínica al laboratorio y pues tenemos que tener en cuenta que dentro de un protocolo todo debe de ser bien estructurado. Es por eso importante decir que necesitamos buenos materiales de impresión y una excelente técnica de impresión, ¿vale? Para mandar entonces registros volumétricos o tridimensionales al laboratorio y a su vez el laboratorio pueda generar las prótesis efectivas, ¿no? Para este paciente. Dentro de los materiales de impresión de la familia de los elásticos hay bastantes, ¿no? Desde los hidrocoloides, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los silicones de adición y de condensación, ¿vale? Y bueno, hablando entonces de los materiales de impresión y en particular de los silicones, sabemos que se dividen en 2 grandes grupos, los de condensación y los de adición. A final de cuentas, todos provienen de una misma base que es el sílice, aceite de silicona y demás, pero la reacción de polimerización nos va a decir qué tipo de silicón es, ¿vale? Cuando hablamos de silicones de condensación, básicamente hablamos de un dimetilsiloxano, y recuerden esto porque un subproducto que se libera después de la polimerización va a ser precisamente alcohol. Entonces, cuando este material pasa alrededor de unas 36, exageradamente 48 horas, hay una liberación descontrolada de alcohol y por ende, pues una contracción de material de impresión, dando así como resultado un modelo con un volumen diferente y obviamente una prótesis distinta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, a veces, espero que no sea el común que le suceda, pero de repente llega a pasar que en los modelos la prótesis se ajusta de manera efectiva, es decir, se ve bien el sellado, puntos de contacto bien, altura perfecto, pero cuando llega a cavidad oral tenemos problemas. Es decir, la prótesis a lo mejor no baja, ¿no? Es decir, no podemos hacer bien que el sellado, los puntos de contacto no son indicados, la altura a lo mejor está tan arriba que hay que entonces desgastar toda la parte oclusal y pues la parte de morfología se va perdiendo, obviamente esa prótesis puede perder función y lo más grave es cuando no podemos lograr un sellado porque bueno, pues ahí no hay mucho que hacer. A veces podría ser que se secciona si es un puente y se solda o cualquier cosa, pero en general sabemos que ya tiene una deficiencia, ¿no? A veces no podemos hacer nada y hay que repetir la prótesis. Entonces, dentro de todo el protocolo de prótesis, que es bastante largo, inclusive de una metal cerámica, entonces podría ser la contracción del material de impresión un punto crítico. Bien, cuando hablamos de condensación, sabemos que
pudiese haber entonces estabilidad dimensional de 36, exagerado 48 horas, y va mucho en función de cómo se mezclan. Recuerden que para diferenciar básicamente condensación y adición, así físicamente vamos a tener que condensación son bases grandes, es decir, un bote de masilla grande y un catalizador pequeño. El catalizador puede ser en gel o en gotas, entonces base grande, catalizador pequeño es condensación, ¿vale? Pero a veces nos equivocamos y ponemos un poquito más de catalizador, entonces obviamente la reacción de liberación de alcohol se acelera. Tenemos entonces los silicones de adición que ya sustituyen lo que es el grupo metil por un grupo vinílico, perdón, y entonces tenemos un polivinil siloxano. ¿Qué características tiene? Bueno, que tiene un poquito más de estabilidad dimensional. En algunos casos puede ser 2 o 3 semanas, depende también mucho de la cantidad de sales de ácido cloroplatínico, porque esto, pues bueno, va a retrasar lo que es la liberación de hidrógeno. Recuerden, silicón de condensación libera alcohol, silicón de adición libera hidrógeno. Bien, entonces esta reacción pues se puede dar, depende de la cantidad de ácido cloroplatínico que se tenga, pues podría ser en algunos días, no 3, 4 días o un par de semanas. Entonces, un silicón por adición puede estar más estable dimensionalmente hablando. Y otra cuestión interesante es que la flexibilidad o la memoria elástica que presenta este producto, estos silicones, son un poquito más controladas, es decir, el grupo vinílico hace que la recuperación y memoria elástica sea mejor. Entonces evitamos desgarres cuando nosotros desmoldamos la impresión de cavidad oral. Entonces la memoria elástica es mejor. No quiere decir que los silicones de adición nunca se van a desgarrar, sí se pueden desgarrar, pero el rango de error es menor porque es un poquito más flexible, ¿vale? Entonces son características que, pues si se fijan, van mejorando, es decir, un silicón de condensación para nada es malo, es un gran material. Sin embargo, uno de adición va cambiando sus características para poder mejorar esos detalles que a veces nos cuestan trabajo con los silicones de condensación. Entonces, básicamente la diferencia es que condensación libera alcohol, adición libera hidrógeno, condensación una estabilidad dimensional más o menos de unas 36, 48 horas cuando mucho, mejor nos vamos por ahí a 24, porque si se toma una impresión, por ejemplo, de condensación el día viernes y si el vaciado se hace el día lunes, entonces ya cambió volumétricamente y los ajustes de nuestra prótesis pueden variar. Cuando hablamos de adición, podría ser que puede estar más estable, depende de la cantidad de ácido cloroplatínico. Y bueno, a final de cuentas también sabemos que el silicón de condensación, lo mismo cuando se desmolda de cavidad oral, puede sufrir microfracturas porque es un poco más rígido, entonces la recuperación elástica no es tan buena o la memoria elástica no es tan buena. Cuando hablamos de uno de adición, pues esto por el grupo vinil es mejor. Bien, la otra también es que la rigidez pues puede ser un conflicto para el paciente, un material más rígido pues es más difícil de insertar en cavidad oral. Entonces, uno de adición que es un poquito más suave, no siempre, depende de la masilla, pero tiende a hacerlo así, pues puede darnos un poquito más de confort. La mezcla también es importante. Mezcla manual va a ser con condensación y con adición podemos tener mezcla manual y mezcla también en cartuchos. Entonces, con nuestro dispensador y las cánulas mezcladoras, evitamos este tiempo de mezcla y también los errores que se pudiesen dar. Les decía, para diferenciarlos básicamente cuando vamos, no sé, a un depósito, tenemos ahí un silicón de condensación, una base grande, una masilla grande y un catalizador pequeño. Cuando hablamos de adición, tenemos que la masilla son 2 botecitos del mismo tamaño. Entonces, la mezcla de adición es 1-1. Lo que se pone de base se pone el catalizador. Por eso el rango de error en la mezcla también disminuye. Bien. Y bueno, la otra cuestión también ya es un poquito más específica, pero podemos ver que los silicones pues están con una normativa ISO, la cual me pide de condensación que podamos llegar por ahí a las 20, 25 micras de registro. Entonces, cuando hablamos de metales o de aleaciones base de 24, 26 micras, pues claro, voy a poder lograr buenos registros. Pero cuando hablo, por ejemplo, de oro o de un nuevo circonio, ¿no? Que ya podría tener sellados de 17 micras, en el caso de oro 15 micras por ahí, pues claro, si yo registro 20, 25, voy a tener problemas de sellado, ¿no? Mínimos, pero pueden presentarse. Cuando hablamos de silicones de adición, los ligeros se cargan con nanopartículas, ahorita lo van a ver, y puedes lograr mejores sellados, ¿no? Por ahí de 10 micras, en algunos casos 5, y por ahí inclusive he visto de algunos de 3 micras. Entonces tienes una capacidad mejor de copiado y por ende también de sellado, claro, en función de un buen yeso que utilices, ¿vale? Pero bueno, entonces, esto es muy importante porque los silicones, aparte de la norma que les decía, hizo para los sellados, ¿no? En el caso de los ligeros,
tenemos una norma que engloba tanto masillas como ligeros, la cual me va a decir qué viscosidad se tiene. Por ejemplo, tenemos una viscosidad 0 con masillas y va a ir cambiando hasta convertirse en una viscosidad 3 de un ligero o un extraligero. ¿Esto porque cuando tenemos un silicón de condensación tenemos masilla, ligero y a veces tenemos regular, además del catalizador? En el caso de adición, perdón, vamos a tener masillas, extraligeros, ligeros, regulares, monofásicos, masillas en cartucho, heavy. Entonces, tenemos una variedad más amplia de selección para pues esta impresión. Claro, esto va en función de cuánto relleno tiene, es decir, cuando se tiene un relleno alto, pues obviamente la viscosidad es bastante alta. Cuando casi no tenemos relleno, la viscosidad baja, es decir, se vuelve algo muy fluido. Es interesante saber que a mayor relleno, la mezcla pues es más viscosa, pero también es más estable al paso del tiempo. Entonces, lo que sacrifica es reproducción de detalles. Vamos, la masilla puede ser bastante estable por los rellenos que tiene, pero el problema es que no puede copiar detalles finos, por eso necesita una rectificación con un ligero o el uso de ambos, masilla y ligero, para que masilla dé estabilidad y copie volúmenes, pero el ligero va a tener mucho copiado de detalles. Entonces, muy importante esta tabla, esta clasificación, porque nosotros vamos a seleccionar masilla y un extraligero o un ligero, depende, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente con una masilla y un ligero. Perdón, pero hay una cantidad de viscosidades interesantes para resolver diferentes técnicas. Bien. Entonces, otra medida que se tiene de los silicones es la dureza en Shores. Esto que va a decir, bueno, va a tener una flexibilidad específica o una dureza específica. Entonces, las masillas van a ser siempre un poco más rígidas que los ligeros por lo que decíamos de los rellenos. Y los ligeros, bueno, van a poder entonces copiar detalles finos y por la flexibilidad que tienen, evitar desgarres, sobre todo con los silicones de adición, ¿vale? Entonces, esta es una dureza que se mide en Shores. Pueden ser de las masillas más o menos hasta unos 60, 65 Shores. Los ligeros pueden ser desde 35 hasta 55 más o menos. Siempre van a ser menos rígidos los ligeros que las masillas. Y bueno, la toma de impresión sabemos que es un paso crítico y un pilar, como nos dice el doctor Mirko, dentro de la rehabilitación. Por ahí sí pueden ver el Instagram del doctor Mirko Villarroel. Es muy interesante estas clases que le está dando de manera remota, ¿bien? Y bueno, las impresiones tienen que ser obviamente pues sin burbujas, se tiene que ver obviamente la línea de terminación, además de algunos otros detalles, ¿no? Cuando hablamos también de perfiles de emergencia, pues tienen que estar presentes y demás. Entonces, así como ustedes hacen sus impresiones libres de burbujas, con los detalles necesarios y demás, pues es como se debe de trabajar siempre las impresiones. Aunque sabemos que aunque se utilice el mismo material y sea el mismo operador, una impresión no va a ser igual a otra, ¿no? Por cuestiones a lo mejor de fatiga del paciente, que colapsó el tejido, en fin, muchísimas cosas. Por eso es que los materiales deben de ser constantes, deben de cumplir con todas estas normas. Yo por eso les digo que en el mercado no hay materiales malos, todos son buenos materiales. Simplemente tenemos que evaluar nosotros pues ciertas características, ¿bien? Entonces, pues reproducción de detalles, recuerden que se miden micras, aromas y sabores agradables, sobre todo aroma, porque recuerden que el sabor en un material de impresión puede hacer que el paciente salive y claro, lo importante, por ejemplo, de los silicones es impresionar en campos secos. Para eso se tienen tensoactivos y demás, ahorita lo van a ver. Pero bueno, biocompatibilidad es muy importante que sus productos estén certificados para que entonces puedan tener la seguridad de que si el paciente presenta una reacción alérgica, bueno, el material ya tiene un estudio de biocompatibilidad. Probablemente el paciente tuvo que haberles informado antes que a lo mejor es alérgico al silicón, que puede pasar uno en 1.000.000, pero claro, las empresas tenemos que tener esto, ¿no? Biocompatibilidad o estudios de biocompatibilidad. Estabilidad dimensional al paso del tiempo, cuántos días va a estar estable su impresión, fácil manipulación, que no cueste trabajo la mezcla y tiempo adecuado de polimerización, que nos dé un buen tiempo de trabajo, pero una polimerización rápida en cavidad oral. Consistencia adecuada por la clasificación que ya vimos, excelente memoria elástica, que la recuperación después de desmoldarse de cavidad oral sea lo mejor posible. Y resistencia al desgarre, ¿no? La dureza en short también es importante. Fluidez y suavidad, es decir, también ¿no? Un material muy rígido, ya dijimos, puede lastimar al paciente o puede complicar la impresión. Hidrofilia e hidrocompatibilidad es algo muy interesante porque muchas casas comerciales ponen en las cajas, ¿no? Que sus silicones son hidrofílicos. La palabra correcta sería hidrocompatibles, ¿no? Porque hidrofílico, pues puede ser como, no como silicón, pero sí como material de impresión, el alginato.
Y otro producto que puede ser hidrofílico, pues ya lo saben, es el poliéter, pero ningún silicón es hidrofílico. Puede ser hidrocompatible y eso se mide en ángulo de contacto. Ahorita también lo van a ver. La tixotropía es importante, es decir, que no escurra el material por si lo voy a inyectar en un segundo molar superior. Duración de resultados, es decir, que sea constante, ¿no? Que los resultados sean predecibles. Y compatibilidad con el modelo maestro, bueno, vamos a ver con qué tipo de yeso se va a vaciar, en el caso de los silicones. Y el costo pues también es importante, ¿no? Sobre todo ahora que pues los consumibles se están elevando bastante por la condición a la que nos enfrentamos. Bien, y lo que les decía, la tixotropía es muy importante, sobre todo en técnicas de dos viscosidades en una sola impresión, en una sola intención, porque si nosotros inyectamos un material en un segundo molar superior y este empieza a escurrir, bueno, pues no es tixotrópico. Necesitamos que sea tixotrópico para que entonces se quede estático hasta que reciba la fuerza de empuje de la masilla y entonces él fluya, registre lo que se necesite y listo, ¿vale? Entonces la tixotropía es la característica física de un material de permanecer estático hasta que se le aplica una fuerza. Esto es a lo que me refería entonces con hidrocompatibilidad. Hay un test que se hace donde a la superficie de silicón, perdón, se le ponen gotitas de fluido y se mide el ángulo de contacto que se generan. Entre más, digámoslo así, deseche esté la gotita, el ángulo de contacto va a ser más bajo. Eso va a ser mejor. ¿Por qué? Es importante saber que se pide siempre secar el campo a impresionar, ¿no? Es decir, que cavidad oral esté lo más seco posible, pero a veces el paciente, ya ustedes secaron perfectamente bien, preparan su material de impresión y cuando voltean a tomar la impresión el paciente está salivando nuevamente. Entonces, esto cuando hablamos de ángulo de contacto alto, por ejemplo, un silicón de condensación cuando es bueno, andará por ahí de 36 grados, es decir, que cuando llega el silicón y contacta con una gotita de fluido se generan 36 grados, por ende no le permite pasar y lo que hace es encapsular esa gota. Cuando hablamos de silicones por adición, ya se trabaja con tensoactivos que bajan los ángulos de contacto, desde un 21 grados, 15 grados, hasta 7 grados. Entonces, entre más bajo sea el ángulo de contacto, va a pasar y va a permitir desplazar los fluidos. Vean, siempre va a haber un poquito de fluido, como les decía, ya puede ser sangre, puede ser saliva, puede ser fluido clavicular. Entonces, tenemos el detalle que entre más bajo sea el ángulo de contacto, me va a ayudar a desplazar todos esos fluidos y yo puedo tomar mejores impresiones, ¿vale? Entonces, es un punto a evaluar el ángulo de contacto de mis ligeros. Bien. Capacidad de copiado en micras, como ya les decía, y resistencia al desgarre. Los silicones por adición se cargan con nanopartículas, las cuales hacen registros bastante finos. Esto pues obviamente se mide en micras para lograr mejores sellados. Entonces es muy importante que, pues les digo, todos los materiales son buenos, pero esos 3 puntos hay que evaluarlos de manera exhaustiva. Luego hay otros elementos que pues no solamente es el material de impresión, tenemos que tener buenas cucharillas, buen manejo de tejido y demás para que el protocolo sea completo. Entonces las cucharillas son muy importantes, las cucharillas tienen que ser rígidas, es muy importante porque a veces preferimos cucharillas que son un poquito más moldeables, por decirlo así, las cuales pues pueden adaptarse, ¿no? Si es que hay que cortar o algo. Sin embargo, una cucharilla que no presente una rigidez puede presentar ciertos cambios volumétricos a la hora de tomar la impresión por la densidad de las masillas. Entonces, cucharillas que sean rígidas pueden ser cucharillas individuales, ¿no? Cucharillas prefabricadas, pueden ser metálicas o plásticas, pero que sean rígidas, ¿bien? Muy importante esta cuestión porque inclusive yo puedo generar una cucharilla individual con un material rígido bastante rápido. Por ejemplo, estas son placas fotocurables que se toma una impresión con alginato, se genera un modelo y puedo hacer una cucharilla individual. De hecho, esto es bastante rápido por aquellos pacientes, por ejemplo, que no puedan estar visitando tanto la clínica, ¿no? A lo mejor un paciente geriátrico que no pueda salir tanto, bueno, yo puedo generar su cubeta individual para a lo mejor una prótesis total o una prótesis parcial removible, digámoslo, en una sola sesión. Pero bueno, recuerden que existen estos materiales. Bien, importante el tamaño de la cucharilla y es por eso importante tener los kits completos porque de repente se utiliza más una que otra, ¿no? A lo mejor la 3 o la 4 se utiliza más, pero márquenlas bien también para que el laboratorio siempre regrese sus cucharillas, ¿no? Importante medir, yo sé que manejan ya, digamos, una vista clínica en la cual dicen, no, pues este paciente es como un 3, pero es importante siempre medir porque tenemos que tener un espacio específico para que haya un buen material de impresión y claro, la cubeta no lastime y demás. El uso de adhesivos es muy importante porque si no utilizamos adhesivos,
Recordemos que no hay unión química entre los materiales de impresión y las cucharillas. Entonces, aunque utilicemos una cucharilla perforada, a veces al desmoldar, cuando hay mucha retención por parte del paciente, se separa un poquito la cucharilla del material de impresión. A veces inclusive se le queda marcada la retención tipo Rimlock y dices, bueno, pues lo vuelvo a incorporar. Pero recuerden que los materiales de impresión están pensados para desmoldarse, para tener cierta flexibilidad. Entonces, lo que le da estabilidad a la impresión es la cubeta o cucharilla. Por eso es importante el uso de adhesivos. La rigidez, como ya les decía, por la retropresión generada por la masilla, y es muy importante que pues la cucharilla le dé estabilidad a la masilla. Otra cuestión muy importante e interesante son los tejidos, el manejo de tejidos, pero en este caso, nos llevaría yo creo que varias sesiones, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes técnicas, que doble hilo, que un solo hilo, que cofias de arrastre, en fin. Lo importante del manejo de tejidos es básicamente esto: generar un espacio para que el material ligero pueda penetrar, hacer el registro de la línea de terminación y, bueno, tener espacio en general, ¿vale? Otra cuestión que también vale la pena es que ustedes visualicen que entre más, digámoslo así, penetre mejor el ligero y tengamos este espacio, como lo ven ahí, va a ser mejor también para el técnico, porque recuerden que a la hora de generar un modelo troquelado, es más, también un modelo alveolar, cualquier tipo de modelo hay que delimitar. Es decir, hay que quitar toda la encía alrededor de la línea de terminación para que yo pueda acceder, ya sea manualmente, ¿no? Con un encerador o lo que sea, o a veces digitalmente con un escáner, para poder visualizar bien la línea de terminación y tener bien un sellado. Entonces, si se fijan, al generar espacio para el ligero, también generan un espacio para que el técnico dental no tenga que tocar la línea de terminación. A veces está tan pegada la encía a la línea de terminación que el técnico tiene que llegar con una fresa a delimitar y puede tocar la línea de terminación. Entonces es muy importante este espacio porque, claro, va a ser un mejor registro y va a generar un espacio para que el técnico dental no se tenga que acercar a su línea de terminación. Entonces, básicamente el manejo de tejidos nos da un espacio para que el ligero pueda penetrar y hacer el registro que se necesita. Como les decía, es muy interesante porque, bueno, pues ya saben, la literatura nos dice cuándo poner doble hilo, cuándo poner un solo hilo, pero ahora, digamos, los cambios que han tenido los materiales, los cambios que han tenido también tanto de impresión como de blindaje, ¿no? Para hacer una cofia, pues bueno, han mejorado toda esta cuestión. Entonces, vale mucho la pena esta cuestión, ¿no? Manejo de tejidos con hilos retractores, con este tipo de cofiecitas de algodón que deshidratan un poquito la encía alrededor. A veces hacemos, como ya les decía, cofías de arrastre y demás. Entonces, hay inclusive algunos químicos que deshidratan también esta parte de la encía y la retraen. Entonces, muy interesante esto. Pero bueno, hay variables que se presentan dentro de los materiales de impresión. Yo creo que uno de los que más afecta es la temperatura, porque claro, pues ahí te dice un tiempo de mezcla, un tiempo de trabajo y un tiempo de permanencia en cavidad oral. Pero todo eso está determinado a una temperatura específica y recuerden que es a 23 grados centígrados. Entonces, es muy importante esta cuestión porque si hay más de 23 grados, los materiales se aceleran y menos de 23 grados, los materiales me van a dar más tiempo de trabajo y por ende también más tiempo de polimerización en cavidad oral. Entonces, no vale la pena hacer que, por ejemplo, si yo veo que el paciente ya está con el acto reflejo, nada más ve la cubeta de impresión y ya está con el acto reflejo, entonces digo, bueno, pues voy a poner más catalizador para que esto polimerice rápido, entro y salgo y se acabó el asunto. No vale la pena hacer eso porque entonces ya la fórmula no es como dicta el fabricante y entonces vamos a tener variaciones volumétricas, capacidad de copiado diferente, en fin, puede afectar todo, inclusive la garantía. Entonces, lo que hacemos es jugar con las temperaturas. Si quiero más tiempo de trabajo, pues puedo enfriar un poquito mi material de impresión, donde tengan ustedes sus resinas o sus blanqueamientos que tienen que estar a temperaturas pues bajas. Ahí pueden meter su material de impresión 1 hora antes, unas 2 horas antes para que tenga esa temperatura más baja de 23 y listo. Si por el contrario quieren más rapidez en la polimerización, entonces antes de trabajar, por ejemplo, la mezcla de las masillas, yo mezclo un poquito base y catalizador en mis manos antes de juntarlos, ¿vale? Para subir la temperatura y entonces esto polimerice más rápido. Claro, a la hora de acelerar el tiempo de polimerización en cavidad oral, también se acelera el tiempo de trabajo, entonces se ve reducido esta parte. Tengan cuidado con ello. Otra cuestión importante, la presión que se ejerce, el estrés del paciente, y esto es muy importante porque a veces tomamos una impresión y ahí le dice al paciente, bueno, aquí sosténgale, voy a limpiar o cualquier cosa.
El problema está entonces en que, pues claro, el paciente puede tener algún micromovimiento, puede morder o jugar con la lengua y esto pues afecta. Recuerden que los silicones, sobre todo los de adición, tienen algo que se llama snap set, es decir, buen tiempo de trabajo, ¿no? Para nosotros controlar carrillos y demás, de hilo y todo esto, pero el primer minuto ya dentro de cavidad oral sufre una polimerización rápida, una curva de polimerización rápida, eso es el snap set. Este primer minuto es vital porque el material no está polimerizado, está en fase de polimerización. Entonces está tomando la forma de los órganos dentarios y de todo lo que estamos impresionando. Entonces, si hay algún micromovimiento, pues se va a registrar, ¿vale? Entonces, si el producto dice 330 en cavidad oral, ustedes van a estar 330 con su paciente, ¿vale? Para evitar que haga micromovimientos y también estar pendientes si hay alguna emergencia médica, ¿no? Entonces, muy importante esta cuestión. Dentro de las técnicas de impresión, como ya les decía, ¿no? A veces también, ¿no? Se pregunta, ¿cuál es la mejor técnica de impresión? Vamos, la mejor técnica de impresión es la que ustedes dominen y la que esté recomendada para este paciente, ¿vale? Pero hay algunas que son más populares que otras. Hoy vamos a ver principalmente dos. La técnica de doble impresión, ¿no? O dos viscosidades, dos tiempos, es decir, tomamos la impresión con la masilla y como ya sabemos que la masilla está hecha para captar volúmenes, lo que hacemos es rectificar con un ligero. Muy sencillo, masilla y rectificación con ligero. El problema de esto es que, claro, el ligero ocupa un espacio y si nosotros no buscamos o tenemos un espacio para el ligero, lo que va a hacer es que se va a encapsular y vamos a tener dos dimensiones en una sola impresión. Por eso es que a veces cuando hacemos la impresión con la masilla se coloca papel celofán, Cleanpack, algo que nos dé un espacio. Ya después cuando se hace con la rectificación con el ligero, bueno, pues ese espacio ya es ocupado por los ligeros, ¿vale? O la otra también, vean, nosotros tenemos masilla, luego ligero para captar los detalles. Muchas veces acostumbramos ver las impresiones así, digámoslo, bañadas de ligero. Aquí hay ligero en todas partes, parecería que todo marchase bien. Pero cuando hacemos un análisis, esto pues lo hice de manera didáctica, vean cómo en la primera fotografía vemos que pues la capa de ligero se ve bastante, digámoslo, pareja. Pero cuando vemos, por ejemplo, la parte de los, por ejemplo, donde estudias el ecuador protésico o alrededor de la prótesis vestíbulo palatino, vemos que hay una falta de ligero. Cuando analizamos mejor esta impresión, vemos que en la parte inferior está encapsulado el ligero, después ya no hay ligero, se ve el color de la masilla, este es un producto que se llama Z+, y luego vemos otra vez la capa de ligero. ¿Qué quiere decir ahí? Tenemos dos dimensiones en una sola impresión. Es muy difícil de ver cuando nosotros vemos una impresión de frente. Hay que evaluar ladeando un poquito la impresión para ver esta parte de los laterales y ustedes puedan ver que la capa de ligero sea continua. Tiene que ser continua, o más gruesa o más delgada, pero que sea continua. Bien, entonces vean, por ejemplo, este es un silicón por adición que se llama Elite HD y lo mismo, ¿no? Tomamos una impresión, aunque puedo generar a veces capas más delgadas, vean cómo de repente se empieza a ver más grueso o más delgado y vean cómo ahí en las preparaciones se ve una franja de color naranja que es el color de la masilla, que quiere decir que se encapsuló el ligero en la parte más oclusal y después tuvimos esta parte de no compatibilidad en cuanto a la capa, ¿no? Es decir, abajo había mucho ligero, después no había ligero y luego vuelve a ver. Vean cómo cortando otra vez la impresión, vemos cómo en el fondo está saturada de ligero, después no hay ligero y nuevamente se presenta. Entonces yo no sé si esa impresión generando un modelo, la prótesis vaya a sellar, ¿no? El sellado esté bien, pero en altura esté muy alto y haya que trabajar toda esta parte oclusal, donde a veces ya no hay espacio para la porcelana y bueno, lo único que queda es a veces hacer como una crucecita y se acabó, pero sabemos que puede perder función esa prótesis. Entonces, vean también otro ángulo, cómo se encapsulan los ligeros y ya la capa de ligero no es continua. Y como les decía, es muy engañoso porque a veces nosotros vemos la impresión de frente y esto pues parecería que está parejo. ¿Cómo solucionamos esto? Ya les decía, con el uso de espaciadores, cuando se toma la impresión con masilla, o a veces hacemos recortes con este instrumento que se llama recortador de masillas, o Poricot. Entonces, vean cómo hago canales, ¿no? Interproximal, interproximal, toda la impresión, porque en toda la impresión debe de haber ligero. Recuerden que la masilla no puede copiar detalles como fosetas. Entonces, si solamente pongo ligero en donde está la preparación, pues la impresión va a quedar dispareja. Entonces, se hacen los canales y vean, a veces hacemos cortes en la misma impresión. Si se fijan, por ejemplo, donde está el instrumento, pues está un poquito larga la impresión, es decir, que se fue a la concavidad natural que tenemos, por ejemplo, en centrales. Y después en la siguiente fotografía ya se cortó un poquito. Recuerden
podríamos hacer esto siempre y cuando conozcamos qué tipo de modelo se va a hacer. Si se va a hacer un modelo troquelado normal donde tienes una base de yeso, pues claro, se puede hacer sin tanto problema porque necesitamos línea de terminación y unos 5 milímetros más para generar un troquel más o menos de 1 centímetro y tener la resistencia suficiente con un yeso tipo 4. Cuando son modelos alveolares, pues sí necesito más información, pero en este caso, previendo que fuese un modelo troquelado, corto un poquito la impresión, marco donde está el frenillo, porque el problema de esta técnica de 2 tiempos es reinsertar ya la masilla con el ligero. A veces no veo nada, ¿no? Tengo carrillos, el paciente a lo mejor ya sufrió fatiga, ya no abre tan bien la boca, entonces marco en el frenillo donde está para ya no estar adivinando y listo, tomo mi impresión. Acá, por ejemplo, entonces hago algún tipo de corte, inclusive por la parte vestibular puedo hacer un corte a 45 grados para que también esta cucharilla, digámoslo así, ya a la medida hecha por masilla y saturada de ligero, no tenga problemas. Y vean, el excedente de ligero se va, el ligero solamente se queda donde se necesita en las líneas de terminación y, por ejemplo, ahí lo ven, ¿no? En la foseta. Muy importante quitar o no las líneas de terminación con el mismo recortador de masilla. Vean, en el molar no se quitó, en el canino tampoco, en el canino solamente por la parte vestibular y en el premolar sí se quitó. En el premolar pueden ver que por ahí faltó un poquito bajar en alguna parte y en el canino, en la parte vestibular, también faltó bajar un puntito por ahí. Habrá que hacer el modelo para evaluar cómo se ve esa línea de terminación, pero a lo que voy es lo siguiente, los materiales necesitan empuje. Entonces, ahorita vamos a ver en la técnica de inyección y demás, pero cuando yo no puedo inyectar, podría ser una buena idea dejar las masillas de mi línea de terminación para que, claro, ellas empujen y vean cómo se ve pedacito de masilla y la línea de terminación. Vean, ¿no? La diferencia canales y sin canales, vamos a tener una diferencia importante porque, claro, la cantidad de ligero varía. Entonces, se dice por ahí que un 85, un 90, un 90% de la impresión es masilla, solamente pues un 10, un 15, a veces hasta un 5% es ligero, solamente los detalles que necesito. Y vean lo que les decía, las capas de ligero pues son mucho más parejas, cortamos otra vez la impresión y donde está el ligero, donde realmente se necesita, en la línea de terminación y aquellos lugares donde la masilla no puede llegar por el mismo grosor que tiene. Entonces, fosetas por ahí se ven, ¿vale? Y lo que les decía, la masilla empuja un poco el ligero y vamos, a veces vale la pena cortar la masilla también que registró la línea de terminación. A veces la puedo dejar de manera parcial, ¿no? En vestibular y palatino porque el canal entra y quita un poco, ¿no? En las partes proximales. También vale la pena hacer canales proximales o creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque también te quita esos puntos de contacto con la masilla que a veces se pueden desgarrar. Entonces, cuando tú llevas nuevamente la masilla, es tanta la presión que se genera en esos puntos de contacto que se desgarra y si se va al fondo, entonces, claro, en la parte oclusal ya no puedo hacer el asentamiento. El éxito de estas impresiones de 2 tiempos es que la cara oclusal nuevamente llegue a donde se hizo el primer registro, ¿vale? Entonces, con presencia, claro, de ligero. Por eso es que los canales sacan lo que no se necesita. Vean, lo mismo con el Elite HD, es decir, un silicón de adición. Sin canales, una capa más gruesa, menos gruesa, depende, ¿no? Qué tanta presión se genere, pero cuando yo tengo los canales, lo que hacen es generar capas pues mucho más parejas. ¿Dónde se queda el ligero? Vean las fosetas y las líneas de terminación. También se nota que en este caso el ligero copia mejor las fosetas. En el caso del Elite HD los ligeros copian un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ya les decía, un silicón de condensación está con la normativa de 20 micras, pero en el caso de este ligero puedes llegar hasta 10 micras. Entonces el detalle que se genera creo que es un poquito más definido. En el caso, por ejemplo, de estos productos de adición, te ofrecen un extra ligero. Y vean cómo el extra ligero deja capas todavía más delgadas. Pero la gran ventaja de un extra ligero en esta técnica es que como es muy fluido, tú con poca presión puedes desplazar lo que no se necesita. Entonces, básicamente, el extra ligero está recomendado para esta técnica de 2 tiempos, ¿vale? Y ahorita vamos a ver una tabla de recomendaciones. Pero como les decía, en general, entre más fluido esté el ligero en estos casos, va a ser mejor. Obviamente tiene que ser tixotrópico, es decir, que no escurra, que solamente fluya cuando pongo presión. Cuando dejo de ejercer presión, pues bueno, no fluye más. Pero vean un extra ligero, la capa que genera, más delgada, y en este tipo de impresiones a veces te ayuda un poco más, ¿vale? Y bueno, esta técnica, pues claro, puede tener sus problemas si no seleccionamos una buena cucharilla, si no tenemos bien medido el tiempo de trabajo, el tiempo de permanencia en cavidad oral,
La adhesión, lo que les decía, pues tenemos que tener también los adhesivos. A veces digo, sí me da tiempo el material ligero lo estoy haciendo mezcla manual, pero si no tengo medidos mis tiempos, puede ser que ya no esté tan fluido y pues por ende no baje. O puede ser que yo haga la prueba de la uña, entonces digo, ya lo voy a desmoldar, ya está listo, ya no se marca, pero claro, todo tiene un tiempo medido. Entonces, si me dice, como les decía, 3:30 en cavidad oral, se tiene que quedar ahí 4 minutos, ahí se tiene que quedar, ¿vale? Entonces, si lo saco antes, puede ser que se desgarre porque todavía no está polimerizado completamente. Una técnica bastante recurrente para evitar sobreimpresiones va a ser entonces técnica de 2 viscosidades en una sola intención. Se inyecta el ligero en cavidad oral, la masilla se carga en la cucharilla. Esta fue una cucharilla individual con masilla en cartucho, pero puede ser una masilla de mezcla manual y listo. Se inyecta en ligero en cavidad oral. La masilla llega y por la tixotropía y la densidad, recuerden que la densidad de la masilla es más alta, desplaza el ligero copia lo que necesita, lo que no se necesita se va. Esa es la combinación que ustedes tienen que hacer de viscosidad 0 con viscosidad 3, exagerando una viscosidad 2. No puede ser una viscosidad 0 y viscosidad 1 porque serían demasiado viscosos ambos y no podrían fluir. Entonces no se podría hacer con una masilla y con un heavy, por ejemplo. Entonces, vean, el resultado es que todo el ligero que se coloque solamente se va a quedar lo que se necesita. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué se necesita? Obviamente líneas de terminación y detalles donde la masilla no puede llegar, que son fosetas. Y vean, aquí tenemos una viscosidad ligera, que es una viscosidad 2, y después una viscosidad regular en color morado, que es una viscosidad 3 del ligero y una viscosidad 2 del regular. Y vean cómo el regular deja capas más gruesas. Entonces, si se fijan, el extraligero, capas delgadas. Un ligero, más o menos, ¿no? Una capa delgada. Y el regular, una capa gruesa. Entonces, esto es lo que nos ayuda a que nosotros tengamos a seleccionar qué tipo de viscosidad me conviene dependiendo de la preparación. Si es muy subgingival, si es más supragingival, si son carillas, si a lo mejor es un puente de 3-4 unidades, como este es el caso. En fin, ¿no? Dependerá el diagnóstico, pues se utiliza una viscosidad específica. Entonces, no quiere decir que en esta técnica no haya errores. Si bien es cierto que se puede evitar una sobreimpresión, el detalle es que tengo que tener 2 personas para trabajar. Los tiempos de trabajo, recuerden, en cavidad oral, pues por la temperatura se pueden ver disminuidos. Entonces necesito que una persona mezcle la masilla. Primero se comience con la mezcla de la masilla, después de unos 10 segundos hago la inyección en ligero porque la temperatura es más alta en cavidad oral y lo que busco es que se polimericen al mismo tiempo. Pero puede ser que yo tengo mi dispensador, ¿no? Tengo mis cánulas, pero aún así quedan burbujas. Si ya hablamos de los tensoactivos que se colocan para liberar fluidos, podría ser que yo no coloqué la punta intraoral perfecto, es decir, punta sumergida en el mismo material y siempre en contacto con los órganos dentarios. Entonces, ese es el detalle, que si yo no inyecto bien, puede haber burbujas, ¿vale? Puede haber también una contaminación de los materiales porque saben que los silicones de adición, sobre todo, son bien susceptibles a la contaminación por el uso de látex, aunque los asistentes digan, no, pues yo me quito los guantes y mezclo la masilla. No, puede haber restos de sulfato de azufre y esto pues contaminar el material de impresión, ¿vale? Entonces, y más ahora, ¿no? Que nos enfrentamos a esta enfermedad, pues siempre guantes de nitrilo, guantes de vinil para la mezcla de los silicones. Y el uso de adhesivos, porque entonces pues se puede separar de la cucharilla, ¿bien? Aquí hay una tabla de sugerencias donde les dice, pues la masilla se puede utilizar para prótesis fija, para implantología. El heavy, lo mismo, pero ya el monofásico se puede utilizar para fija, para removible, total y parcial, y para implantología. Vean cómo van cambiando entonces las viscosidades. El regular también se puede utilizar para prótesis removible y el ligero, pues se utiliza para prótesis fija y sobre implantes, y el extraligero generalmente para prótesis fija solamente, ¿vale? Sobre todo en la técnica de 2 tiempos. Claro, estas son sugerencias. Si ustedes dicen, yo hago técnica 4 manos con un extraligero y me sale bien, perfecto, pero lo importante es que conozcan estas viscosidades para que tengan la opción de elegir lo que más se adecue a su práctica y a su diagnóstico. Bien, lo que les decía, ¿no? Las durezas en short, también la memoria elástica, todo eso está medido. Entonces, la dureza va a ser siempre más alta en lo que es una masilla, ¿no? Vean, 60 más menos 2. En los ligeros puede ser de 45 más menos 2, es decir, los ligeros son más flexibles. Bien, pero necesitan siempre de una masilla para darles estabilidad. Y vean, entonces básicamente sí serían las sugerencias. Para prótesis fija tenemos ligeros y extraligeros. Para
y sobre todo en técnicas de 2 tiempos y técnicas en un solo tiempo con 2 viscosidades tenemos ligeros y regulares, ¿vale? Pero esta es una sugerencia, ustedes lo pueden utilizar como quieran. Y vean cómo, aunque sea un silicón de condensación, podemos generar buenas impresiones siempre y cuando tengamos en cuenta los tiempos, la dosificación y el ángulo de contacto con fluidos. Por eso les digo que no hay malos materiales, simplemente hay que conocer las características para saber a qué nos vamos a enfrentar. Bien. La contracción de los materiales de impresión nos da una diferencia en el modelo, por eso hay que tener en cuenta que un silicón de condensación, por muy bueno que sea, tiene esa limitante, la estabilidad dimensional al paso del tiempo. Y bueno, otra cosa muy importante es la desinfección de las impresiones, porque recuerden que dentro de la práctica odontológica hay enfermedades muy comunes, ¿no? Unas que nos dan mucho miedo, ¿no? Como el VIH, pero hay otras que son igual de peligrosas y que puedan estar presentes, como hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, y unas que son súper comunes, que a lo mejor no nos dan tanto miedo, pero son peligrosas igual. Por ejemplo, herpes, ¿no? Entonces, enfermedades respiratorias y pues como la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, hay que desinfectar las impresiones porque esta es una encuesta que se hizo ya hace algún tiempo, pues en laboratorios y lo que nos dice es que solamente el 6% desinfecta lo que llega de la clínica. Por eso es que ustedes tienen que desinfectar las impresiones, ¿vale? Eso es muy importante. Recuerden que las infecciones cruzadas pueden ser mediante las impresiones, registros oclusales y modelos entre la clínica y el laboratorio o el laboratorio y la misma clínica. Si alguien manda algo contaminado y el laboratorio no desinfecta, pues bueno, puede contaminar todo el área de vaciado de yesos y a su vez hacer una infección cruzada a otras clínicas. Entonces, desinfectar las impresiones es primordial. ¿Cómo se va a hacer? Primero hay que enjuagar las impresiones sin tallar, a chorro de agua, quitar lo que más se pueda de sangre, saliva, lo que no se pueda, ahí se queda, no lo tallen. Después se hace la desinfección, ya sea por inmersión o por spray. Esperamos el tiempo indicado para cada caso y después ya se puede hacer el vaciado. En el caso de productos concentrados, lo que se hace es diluir, ¿no? Primero a chorro de agua, quitar la mayor cantidad de sangre, saliva que se pueda, hacer la inmersión y después hacer un aclarado para quitar el excedente de desinfectante que pudiese tener. Si es necesario, ya saben, utilizar tensoactivos o desburbujadores y hacer el vaciado de esa impresión. Esto, por ejemplo, es muy importante el segundo enjuague porque estamos quitando excedente del desinfectante que pudiese tener. Este es un desinfectante, por ejemplo, que se llama Z7 Spray. Es un desinfectante concentrado que se diluye al 1%, es decir, 10 mililitros por cada litro de agua, entonces va a durar bastante. Y la idea es que pueda desinfectar en 10 minutos. Claro, si yo tengo productos que sean susceptibles a la imbibición, como por ejemplo un alginato o un poliéter, entonces a lo mejor conviene más utilizar uno en spray, pero este es un producto de desinfección específico para impresiones que no cambia las impresiones, perdón, volumétricamente hablando. Es virucida, fungicida, bactericida. Y recuerden esta norma virucida 14476, ¿vale? EN 14476. Recuerden que las nuevas normas europeas van a decir EN y 5 dígitos, lo cual dice que están probadas en condiciones de suciedad. Cuando tengo estos productos que les decía que son susceptibles a los cambios volumétricos, yo lo que hago es enjuagar, pulverizar el desinfectante, en este caso solamente está 3 minutos el desinfectante para hacer la acción virucida, fungicida, bactericida, y depende, ya puedo guardar mi impresión para hacer un buen vaciado o la puedo vaciar inmediatamente, ¿vale? Este es en spray, digamos que son productos que sirven para lo mismo, pero con principios activos diferentes. En este es a base de alcoholes, en el anterior sales de amonio cuaternario de quinta generación y también un poquito de alcohol y listo. Entonces, ambos cumplen con esta norma 14476, que está por ahí chiquito, virucida 14476, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo en esta pandemia que nos enfrentamos. Bueno, la norma 14476 te dice que es una actividad virucida, es decir, que el producto destruye los virus en condiciones sucias, en presencia de sangre, saliva, eso es muy importante. Y que se puede también diluir con agua dura, ¿no? Agua de la llave. Pero, ¿por qué es importante esta norma 14476? Todos los desinfectantes, no solo para impresiones que cumplan con esta nueva norma EN 14476, sobre todo la actualización del 2019, me va a decir que es efectivo en contra de virus encapsulados.
¿Qué virus encapsulados nos estamos enfrentando en estos días? Pues al coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, si cumplen la norma 14476, su desinfectante, tanto para impresiones, superficies y demás sistemas de succión y todo eso, va a ser efectivo en contra de la familia de coronavirus. Entonces va a ser efectivo en contra de COVID-19. Esta es una carta que enviaron a principios de la pandemia cuando pues en Italia no empezamos a preguntar si los productos de Cermaq eran efectivos. Pues bueno, nos mandaron esto que es una certificación a nombre de la persona de investigación y desarrollo y el responsable del área de desinfección. Y bueno, pues siempre que busquen desinfectantes, ahora búsquenlos con la norma EN 14476, ¿vale? Sobre todo con la actualización del 2019 para que sea efectivo. Eviten contaminaciones cruzadas entre la clínica y el laboratorio y desinfecten las impresiones, pero cuiden dilución, tiempo de inmersión o si es preparado en spray, también el tiempo de contacto, ¿vale? Pero siempre desinfecten todo lo que sale de la clínica para que entonces el laboratorio trabaje con impresiones limpias y no haya una infección cruzada, ¿vale? Bien, entonces esto es lo que yo les quería platicar sobre el tema. Vamos a tener por ahí un regalo. Les vamos a regalar el desinfectante de impresiones concentrado, el Z7 Solution. Voy a hacer una pregunta rapidito acá para que la puedan responder. Quien la responda bien y primero, van a estar atentos ahí al chat. Pues bueno, le vamos a regalar su desinfectante de impresiones. Lo único que tienen que hacer es pasar a recogerlo ahí por el Metro Etiopía. Al ganador le vamos a compartir los datos de la oficina y listo. Entonces, rápidamente para que ya se ganen su producto. La pregunta es, para tener una acción virucida en contra de virus encapsulados, ¿qué norma es la que se tiene que contar? ¿Vale? Se los acabo de decir, está regalado. En lo que ustedes responden, vamos a leer algunas de sus preguntas que tengan por ahí, ¿vale? Así es, muchas gracias, Eder, por compartir tanto conocimiento. Estuvo muy, muy interesante y pues bueno, aclaraste muchas dudas. Pero pues aquí tenemos algunas. Tienes, bueno, primero muchos saludos desde la ciudad de Hidalgo, Michoacán, Cuautla, Morelos, Oaxaca, Aguascalientes, Amecameca, Zacatecas, Estado de México, Veracruz, Naucalpan, Quintana Roo, Lima, Perú, Ecuador y Bolivia. Saludos a todos. Y bueno, empezamos con las preguntas. Guillermo Carmona, ¿puedo sustituir hule de polisulfuro por silicón por adición para una impresión de prostodoncia total? Sí, de hecho, claro, el hule de polisulfuro tiene una característica de viscosidad tan específica que es muy bueno. El problema es la mezcla y el aroma que se genera, además de la estabilidad dimensional. Por eso es que nuevas técnicas, por ejemplo, yo lo primero que lo vi fue precisamente con el doctor Bernal, ¿no? Ahí de la UNAM, el gran doctor Bernal. También el doctor Armas allá en Monterrey y el doctor Montes de Oca aquí ya en Ciudad de México y Estado de México, donde sustituyen ya los materiales de polisulfuro por un silicón, tanto de adición. El doctor Bernal lo he visto hacerlo con condensación, hay que tener mucha maestría para hacerlo. Creo que es un poquito más fácil con adición porque ya viene para cartuchos y esto es mucho más sencillo, pero la idea de eso es utilizar viscosidades regulares o máximo un heavy, ¿no? Es decir, una viscosidad 2, una viscosidad 1. Si van a utilizar una masilla para hacer el bardeado o la rectificación de bordes, tiene que ser una masilla soft. Si utilizan una masilla rígida, puede ser que desplace los fluidos. Entonces, sí se puede, pero hay que tener cuidado con las viscosidades. Las más, como ustedes lo vieron ahí en la recomendación, la regular, que creo que no, o sea, no es masilla y no es ligero, entonces no desplaza tejidos y no se va de más. Entonces, un regular les puede ayudar. Y si van a utilizar, como les decía, un poquitito de masilla para hacer la rectificación de bordes, que sean masillas soft. Pero sí vale la pena verificar eso porque es más fácil de trabajar por cuestiones de mezcla, que es más sencillo, inyección y demás. Y la estabilidad dimensional es un poquito más larga. Entonces vale la pena echarle un ojo a eso, pero sí, sí se puede. Sí, claro, aparte depende del caso, porque si hay muchas veces Sí. que es necesario desplazar los tejidos, entonces necesitaríamos aquí algo más heavy, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí depende también y de la cubeta que vayan a utilizar. Usualmente, pues yo aprendí siempre con topes císticos, entonces un regular se lleva bien, pero si vean, les decía, busquen sobre todo las publicaciones del doctor Bernal, el doctor Armas y el doctor Montes de Oca, porque ellos inclusive en unas nuevas técnicas, sobre todo con el doctor Montes de Oca y con el doctor Armas, depende de la calidad del tejido, siempre hay que sondear primero y hacen como un tipo de base, o sea, ya no hacen una cubeta como tal, sino es una base y toman la dimensión vertical y hacen la impresión en una misma sesión, por eso es una impresión más dinámica
y hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces sí, siempre hay que conocer primero al paciente y conocer las viscosidades, ¿no? Que pueden ser más o menos fluidas y pueden o no desplazar tejidos. Ok, gracias. Guillermo Carmona, ¿hay alguna reacción si mezclo mis mastillas, las siliconas por adición con mis manos en vez de usar guantes? Si la mano está perfectamente limpia, no hay problema, ¿no? Vamos, lo importante es que las siliconas de adición son muy susceptibles a la contaminación por el resto o los restos de azufre que pueden quedar, ya aunque sean guantes de látex sin polvo, pueden quedar impregnados, aunque se laven bien las manos, pueden quedar impregnados. Entonces, yo una sugerencia que les puedo hacer es que siempre se utilicen guantes. A veces cuesta un poquito de trabajo acostumbrarte porque se te pega un poquito, pero ya después es normal. Y sobre todo creo que ahora por el control de bioseguridad que debemos de tener con las barreras físicas, vamos a tener que utilizar siempre guantes, ¿no? Es lo que tengo entendido por una recomendación de la ADA y de la OMS, que siempre se tengan guantes. Entonces, guantes de nitrilo, guantes de vinil, sobre todo para los silicones de adición. Okay. Aide Rodríguez, ¿qué es lo ideal para desinfectar la impresión sin que sufra algún cambio? Pues miren, hay productos como los que acabamos de ver, ¿no? Que tenemos inmersión y tenemos spray. Los de spray casi siempre van a funcionar a base de alcoholes, ¿no? Alta concentración de alcohol, ustedes lo saben, y diferentes tipos de alcohol. Y la otra puede ser por inmersión, que ya va variando, ¿no? Esta cuestión. En la literatura nos mencionan, ya saben, hipoclorito de sodio, también nos mencionan incluso algún compuesto con glutaraldehído, pero el problema sobre todo es para los más susceptibles, es decir, para el alginato, es como que se deshace, queda muy poroso, entonces la precisión que tú quisieses tener en tu impresión se va perdiendo. Y en el caso del hipoclorito de sodio y silicones, lo que he visto es que se reseca bastante, entonces cuando tú haces el vaciado, muchas veces se desgarra. Sabemos que el primer modelo es el efectivo para trabajar, pero si yo quisiera generar un segundo modelo sólido para puntos de contacto y altura, pues se complica. Entonces, hay productos específicos. El Cermac, a tener pues materiales de impresión, tiene sus desinfectantes de impresiones, ¿no? Lo que te garantizan es que desinfecta y que no modifica la impresión dimensionalmente. Ojo, porque a veces utilizamos los desinfectantes de superficies también para impresiones, pero claro, no hay un estudio o podría haber una variación o maltratar el material de impresión. Entonces, si hay productos desinfectantes, hay como 3 o 4 marcas que manejan desinfectantes para materiales de impresión. Y si son productos hidrofílicos, valdría la pena con spray, ¿no? Por cualquier cosa. Gracias. Seguimos con Karen García Briceño. Saludos, maestra. ¿Hay estudios que nos hablen del uso de espaciadores como con CleanPack? Estudios como tal no he conseguido literatura. He visto, por ejemplo, tipo de reportajes y fotografías, porque claro, un estudio es mucho más a fondo, ¿no? Es mucho más específico. Lo he visto, por ejemplo, en conferencias de algunos ponentes y en algunos reportajes en revistas. Un estudio como tal no. Si quiere, por ahí busco algunos links, porque hace un tiempo hice una investigación y si bien sí hay estudios sobre los hilos, creo que inclusive encontré sobre las cofias de arrastre, pero como tal, un estudio de CleanPack no, eso es, digamos, protocolos que manejan ciertos rehabilitadores y en algunas revistas que está publicado, pero no como estudio, así que te diga, ¿no? Lo que tú utilices tiene que ser de tantas micras. Supongo que también va en función de lo que se utilice, la marca de ligero que se utilice, porque puede haber variación, ¿no? De una marca a otra. Pero sí, estudios como tal, no. Sí, reportajes y publicaciones, pero no científicas, ¿vale? Okay. Y en cuanto a la técnica de canales interproximales contra aquellos que van al eje axial de la corona, ¿existe algún estudio? No, tampoco. A final de cuentas, en el caso de los canales, de hecho, la capacitación que a mí me dio, la primera capacitación que me dieron, un doctor de Colombia, siempre hace los canales directo a las preparaciones. Ahora, lo que yo vi y por la práctica, que de repente voy precisamente con algunos doctores a ayudarles a hacer las impresiones y demás para tomar fotografías y todo esto, inclusive en algunas clínicas también estoy ahí ayudando. Lo que veo es que es este punto que les decía, los canales interproximales ayudan también a que en un segundo tiempo sea más fácil la inserción, porque es muy complicada la inserción
Acá, pues bueno, eran modelos de estudio y todo eso, pero cuando tenemos un paciente es muy difícil porque en estos puntos de interproximal, esa masilla que queda ahí es bien fácil que se desgarre. Entonces, cuando pasas interproximal, te ayuda un poco más. Entonces, es la técnica que a mí me ha gustado más porque la he visto practicada con mejor resultado. No sé si se fijaron por ahí en las primeras fotografías donde no había canales, inclusive había pedacitos de masilla en el fondo o en el lado, porque a veces cuando haces el segundo tiempo, si te queda por ahí un poquito de masilla, como les decía, sobre todo en interproximales, se dobla y se desgarra. Entonces, al hacer el canal interproximal, ayudas a esa parte. Y claro, la idea de los canales en general es la liberación de material fluido. Por eso es que, bueno, digamos que me he tomado la libertad de hacer la sugerencia, porque la idea en general del canal es desfogar, por decirlo así, y ayuda un poquito más en este punto proximal, por lo que ya les comentaba. Okay. Fernanda, después de realizar la impresión, ¿cuánto tiempo debemos esperar para obtener el modelo de yeso? En el caso de los silicones de Cermak, en el instructivo de ambos de adición y condensación recomienda 45 minutos, pero a título personal también esta es una observación que hemos visto, sobre todo ya en el laboratorio haciendo las prótesis, es que entre más tiempo demos a un silicón por adición va a ser mejor, porque los silicones de condensación son un poquito más rígidos, no tienen tanta memoria elástica, o la memoria elástica de adición es mejor. El problema es que los ligeros no tienen, pues, digamos, un relleno tan alto, pueden penetrar bien, copiar, pero el problema de ellos es que al no tener tanto relleno, tardan un poquito más. Su memoria elástica es buena, pero tardan más en regresar a esta forma que hicieron de registro. La recomendación, les decía, de la marca es de 45 minutos, pero a título personal, si pudiesen esperar 2 horas en silicones de adición, mejor. Y en casos extremos donde la preparación es muy subgingival y hay puro ligero por ahí, hemos esperado hasta 24 horas, ¿no? Sé que es muy difícil por los tiempos, pero por lo menos un par de horas con adición creo que va a mejorar. Ok, gracias. Me preguntan qué opina del Impregum. Es un gran material, es de la casa 3M, es un poliéter. El detalle que yo le veo, que ya ha mejorado bastante al paso de los años, era la rigidez. En una primera instancia para desmoldar, pues era bien rígido, ¿no? Y la otra, que vamos, a veces a los odontólogos les gustaba mucho eso, sobre todo para implantes, ¿no? Porque en la técnica de cucharilla abierta quedaba bien, el poste de impresión no se movía, entonces eso gusta bastante. Pero el problema cuando se toma impresiones en donde hay dientes remanentes y esto, muchas veces es para el técnico para hacer el vaciado, porque yo pongo mi yeso y al ser un material hidrofílico tiene una unión, no una unión química, pero sí se pega bastante y por la rigidez que presenta es muy difícil desmoldar. Entonces, cuando hagamos para la impresión, creo que es bastante bueno, pero cuando se recuperan los modelos vale la pena hacerles un poquito más de zócalo y tener mucho cuidado al desmoldar, porque si esa misma rigidez es la que te juega en contra y me pasó alguna vez con ese material, sobre todo en los centrales, que a la hora de desmoldar, se me quedó un poquito del yeso, ¿no? Se me rompía, entonces hay que tener también mucho cuidado con ello, pero es un gran material y es hidrofílico, entonces ese si hay un poquito de humedad puede trabajar, lo único que hay que tener cuidado de él es que a la hora de desmoldar, que no quede nada de material, ¿no? Porque en algunos casos, por ahí tampoco es algo que les va a pasar, así, si lo usan les va a pasar, pero hay que tener mucho cuidado porque si se queda algún pedacito, podría ser que haya un poquito de irritación. Por ahí el poliéster tiende a ser un poquito citotóxico. Nada que sea inseguro de usar, o sea, para nada se puede utilizar bien, pero tengan cuidado de que no queden restos a la hora de que se desmolde. Ok. Y ya por último, pregunta de Yanira Antemart. Si salieran burbujas en la primera, ¿qué tan bueno podría ser volver a utilizarla? Pues esa es una pregunta, pues que digamos es común porque a veces pensamos que el extraligero es para eso, ¿no? Que si tenemos una burbujita, yo quito ese pedazo de silicón, le hago su canalito, ¿no? Para que pueda pasar, le pongo extraligero y listo. Podría funcionar, pero hay un gran riesgo de que haya una sobreimpresión. Entonces, vamos, lo ideal sería repetir. Si tengo una burbuja, mejor repito, pero también hay que tomar en cuenta lo que les decía el paciente, ¿no? La fatiga del paciente, a lo mejor si es una preparación muy subgingival y entonces el tejido ya alrededor de la preparación ya colapsó, o sea, vamos, son muchas cosas a considerar. Sí se pudiese hacer ese pequeño rebase, pero lo importante es que solamente el ligero quede ahí, o sea, es muy poquito el ligero que se va a utilizar y tendría que ser como un extra ligero para que el excedente se vaya. Recuerden que se tiene que ver, por ejemplo, como ustedes vieron, ¿no? Los ligeros ahí en las fosetas, se tiene que ver el ligero. Entonces,
te das cuenta si utilizas un extraligero porque se le queda una pequeña capa, ¿no? Alrededor. Entonces ya le estás sumando un poco de micraje. Entonces, sí se puede, es un poco riesgoso, pero vamos, creo que en general con las impresiones, como lo que acaban de ver, a veces hay respuestas que no son concretas. Es decir, dependerá mucho del paciente, del operador, del instrumental, del material y de su propio diagnóstico. No podemos decir que, por ejemplo, los canales interproximales siempre se hagan, ¿no? Puede ser que sea directo a la preparación. Dependerá de cada quien. A lo mejor decir que un extraligero y un ligero en 2 tiempos puede ser mejor, depende de cada quien. Como que con las impresiones no hay un manual específico que te digas esto, esto, esto. Sí sabes a lo que tienes que llegar, pero hay tantas variantes que por eso los materiales se tienen que adaptar a tu práctica. Y en este caso podría ser que se pueda, pero hay un riesgo de sobreimpresión. Entonces, a evaluar, ¿no? ¿Qué puede ser más fácil? ¿Hacer otra impresión o rectificar la que ya tienes? Pero vamos, depende de cada quien, depende del paciente y también de la habilidad, ¿no? Puede ser. Muy bien, Eder, pues muchas gracias. Estuvo excelente tu participación, tu ponencia, aprendimos mucho y vamos a hacer entrega de tu constancia. Sí, gracias. Tenemos tu constancia virtual en donde dice que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología y la Secretaría de Extensión y Vinculación otorga la presente constancia a Eder Baruch Ramírez Torres por su participación con el tema de materiales y técnicas de impresión. Atentamente, por Miguel Salada del Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 30 de junio del 2020, y firma al calce la directora de la Facultad de Odontología, la doctora Elba Rosa Lega Huerta. Muchas gracias. Después te la haremos llegar de manera real. Ahorita sí. Es virtual nada más, por la sana distancia. Y pues bueno, ya tenemos el ganador, que es la Red Rod. Nos vamos a poner en contacto con esta persona para decirle dónde tiene que recoger su desinfectante. Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo le envío los datos a usted y ya para que se los pueda enviar a la persona, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que compartan, si les gustó el tema, compártanlo para que llegue a demás personas, porque compartiendo es donde se encuentra la verdadera riqueza del conocimiento. Nosotros nos vemos en la próxima emisión y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Agradecemos a la gente de producción, a Mario Ruano y a Gaby Juárez. Gracias a todos. Gracias. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 30 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema Materiales y técnicas de impresión con Eder Baruch Ramírez Torres. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia.